igualmente pues la consulta donde nos arroja la ventana, y entonces ahora sí vamos a presentar lo que es la radicación de las solicitudes para expedición o actualización de registro de plantaciones forestales. Entonces, a la fecha, a hoy 8 de octubre, las solicitudes de registro se deben radicar únicamente mediante la página web de NICA en el módulo radicación de solicitudes, ingresar al aplicativo. Entonces, en este módulo ustedes van a encontrar el acceso para poder presentar la solicitud de registro. Entonces, pues bueno, el flyer que les entregué es la información que les mencioné anteriormente sobre todo el tema marco normativo y qué es lo que el ICA registra. Adicionalmente, en el flyer que se hizo entrega, pues está un código QR en el cual pueden validar y los puede dirigir a la página, a la línea principal de la página de forestales, donde mediante el módulo solicitud de PIN pueden hacer el proceso para el trámite de la solicitud de registro. Entonces, ingresando, cuando ustedes ingresan a solicitud de PIN, que está directamente en estos enlaces que pueden ingresar directamente desde el flyer, cuando ingresan al módulo solicitud de PIN, radicación de solicitud, los va a dirigir a este flyer principal. Entonces, para generar un PIN, que es lo que se debe hacer inicialmente para que ustedes puedan cargar la documentación, es registrar el nombre de la persona que va a hacer la solicitud y un correo electrónico para poder enlazar la solicitud. Entonces, cuando ustedes registran su nombre y su correo electrónico... Cierren ese micrófono, por favor, señora Rosalba. Cierre el micrófono, por favor. Ya, listo. Entonces, cuando ustedes generan el PIN es mediante el nombre del solicitante y el correo electrónico del cual van a enlazar la solicitud. Es muy importante que este correo electrónico del cual van a enlazar la solicitud sea un correo electrónico que estén revisando, ya que pues ahí se les va a notificar todo el proceso, desde la revisión hasta si hay causales de subsanación, si se va a hacer de la programación de la visita, digamos, es el enlace para que ustedes puedan ver en qué estado se encuentra la solicitud. Luego de que ustedes hagan el envío de esta información a su correo electrónico, les llegará un PIN que nuevamente en la página principal de donde se encuentra lo van a diligenciar para ya ingresar al módulo. Después de que diligencian este PIN, les ingresa al módulo principal de registro de solicitudes de plantaciones. Entonces hay que tener en cuenta, pues digamos, para información aquí relacionada de Roosevelt hay muy pocos registros, o creería que muy poquitos. No recuerdo bien la información, entonces creería que la mayoría de solicitudes que nos van a llegar son solicitudes nuevas. Entonces tener en cuenta cuando ingresan, pues el sistema automáticamente les toma la fecha, tener en cuenta que tome la opción de registro si es por primera vez que van a hacer este registro ante el ICA, así la plantación sea una plantación adulta, es un registro nuevo, y diligenciar el tipo de persona. Si el solicitante es persona natural o jurídica, el tipo de solicitante va asociado a la propiedad. Entonces, si el propietario del predio es una persona natural, asimismo hacen el trámite de la solicitud. Si el propietario del predio es una persona jurídica, una empresa, una sociedad, una asociación, entonces la deben relacionar como la persona a quien se encuentre la propiedad, a no ser de que el propietario le entregue una autorización firmada, autenticada en notaría a una tercera persona para que le haga el trámite de la solicitud, y ahí sí el solicitante iría como persona natural. Continuamos en el módulo. Luego de la información general del solicitante siguen los archivos adjuntos, donde van entonces los documentos obligatorios para poder dar cumplimiento a la solicitud. Entonces tenemos inicialmente, deben de tener, digamos, toda esta información dispuesta, escaneada, adjunta en el computador, en el equipo donde vayan a hacer el enlace de la solicitud.
entonces deben de adjuntar cédula del propietario o representante legal si es una empresa, certificado de libertad y tradición del predio. Este certificado de libertad y tradición, cuando se radique la solicitud, no debe tener una fecha de expedición superior a 30 días. Un archivo de georreferenciación del área plantada. Esto pues digamos es un documento o bueno un soporte muy importante para el trámite, ya que pues digamos este archivo de georreferenciación del área plantada, el polígono de la plantación que debe estar en estos tipos de extensión GPX, KML, KMZ, Shape, ZIP y .rar, son extensiones que se pueden emitir mediante una aplicación de GPS o un GPS en su caso. Es importante que se tome el polígono, bien sea el recorrido por el área plantada o bien sea puntos externos que conformen el polígono del área plantada. Este pues archivo de georreferenciación, y como todos los otros documentos, son documentos obligatorios, y pues este archivo de georreferenciación es el insumo con el cual nosotros hacemos las validaciones técnicas y jurídicas del predio. Entonces es importante que lo adjunten. No se requiere un plano, un PDF topográfico, sino en manera digital, que sea Shape, KML, KMZ o GPX, para nosotros poder hacer la validación. Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿En ese tema, por ejemplo, del ICA les dan alguna ayuda o cómo sería el proceso? ¿Sí? ¿Que lo hagan ellos mismos? O sea, Sí. ¿tienen que hacer ellos mismos? Sí, digamos, la solicitud, o sea, como tal, nosotros como ICA entramos, digamos, como en la actividad o el acompañamiento con el productor forestal en el momento en el que él radica la solicitud. Ah, ya. Nosotros como tal la asistencia técnica para el trámite no la brindamos, sino cuando la persona radica y entramos a hacer toda la conversación del acompañamiento, por si hace falta algún documento, se le orienta cómo subsanarlo y demás, pero nosotros no orientamos, digamos, al trámite, no hacemos asistencia sobre cómo hacerlo o ir directamente nosotros antes de tomar el polígono o tomar la información que se requiere aquí. No, nosotros no hacemos esa parte. Nosotros entramos a reglamentar cuando ya la persona radique la solicitud. Tampoco, digamos, hacemos como tal asistencia de orientación, de decirle a un reforestador puntualmente como qué especie su predio debe plantar. Cuando pues se nos acercan a la oficina y nos hacen la consulta, digamos, damos una pequeña orientación acorde a clima, altura sobre el nivel del mar donde se ubica el predio, para que así pues digamos el usuario sea quien tome la decisión de la especie acorde a la finalidad, de la madera que quiere sacar, para qué la quiere vender, y asimismo la especie que el usuario defina hacer el proceso. ¿Consideraría que de la alcaldía les podemos colaborar en esa parte de visitar los predios y con el GPS al menos tomar los puntos? Sí, Y realmente ayudarles a enviarlos. en la mayoría de los casos, siempre en la mayoría de los municipios, siempre los usuarios en este tema del archivo de referenciación se apoyan mucho con las alcaldías, porque pues, o en algunos otros municipios donde hay presencia de comité de cafeteras, digamos, son como los docentes que siempre han colaborado con los reforestadores en este tema de la actividad para todo el tema del polígono. El documento con información técnica de la plantación, este es una forma establecida por el ICA, que se encuentra cuando ustedes ingresan en el código QR que están los requisitos, la pueden descargar. Igualmente, si me dan un correo electrónico, podemos hacer igualmente la divulgación de los requisitos nuevamente, especificando en detalle todo lo que pues estoy presentando. Este documento es una forma establecida, entonces hay que diligenciar lo que se solicite en ese documento. Ese documento pide información inicialmente de la propiedad del predio, entonces nuevamente se repite quién es el dueño, quién es el solicitante, dónde vive, su teléfono de contacto, su correo electrónico, dónde estaba establecida la plantación, entonces municipio, vereda, nombre del predio, el número de matrícula inmobiliaria, el número de cédula catastral de ese predio. Se pide una información como acceso del predio. Eso pues puede ser de dos maneras. Hay personas que nos apuntan una coordenada con el link de Google Maps, o como hay otros usuarios que nos diligencian de la cabecera del municipio, se toma hacia la vereda tantos kilómetros, luego en punto denominado, no sé, Las Palmas, giramos a la derecha otros kilómetros. Es una información muy general, pero el formato debe ir totalmente diligenciado. Ya en el numeral 3 de ese formato ya ingresaríamos a lo que es la plantación o sistema agroforestal que se desea registrar.
Entonces ahí se pide la información del nombre común de la especie, cuántas hectáreas son, en qué año establecieron esa plantación, qué distancias de siembra tiene, qué sistema de siembra tiene, procedencia del material vegetal, si la conocen, dónde, en qué vivero compraron el material. Si es desconocido, simplemente pues indican que es desconocido, que cuando compraron la finca ya esa plantación estaba, que no conocen de dónde produjo ese material. Y información también adicional de silvicultura, entonces si le hicieron podas, si le hicieron fertilizaciones, si le hicieron entresacas, esa información es si la realizaron, o sea, si no la realizaron simplemente se diligencia que no se realizó esa actividad, no tiene que pues establecer actividades que de pronto no se hayan realizado. Y el numeral 4 de ese documento es un registro fotográfico. Un registro fotográfico pide mínimo 4 fotografías para nosotros también hacer la validación de que pues si están solicitando un registro de eucalipto, efectivamente las fotos que nos adjunten si se da una plantación de eucalipto, todo eso para la verificación. Este documento con información técnica es un documento muy sencillo, puede ser de mínimo 4 páginas, que es como viene completo, se puede extender hasta 10 acorde a todo lo que ustedes nos deciden contar, informar, comentar que le han hecho a la plantación. Como documentos opcionales, no son obligatorios por norma, pero pues si los tienen, lo pueden adjuntar sin ningún inconveniente, como es el certificado de uso del suelo. Digamos, ahí podemos nosotros validar de que efectivamente el predio, la vereda, donde se ubica la plantación, el certificado de uso del suelo del municipio dice que su actividad principal es la agricultura y que en los usos prohibidos no tiene ningún inconveniente para la reforestación comercial. Es muy válido y es un soporte interesante para nosotros en la revisión no tener ningún tipo de inconvenientes con la solicitud. Certificado de incentivo forestal, si la plantación fue establecida mediante recursos de certificado de incentivo forestal, y autorización firmada a notaría, lo que les indicaba de que si la persona que es dueña del predio no es quien va a radicar la solicitud, puede mediante una autorización, valga la redundancia, autorizar a un tercero indicando que esa persona identificada con número de cédula tal es quien va a realizar todo el cargue y va a estar pendiente de todo el trámite de la solicitud y la adjuntan en este espacio. En cuanto a la información del solicitante, entonces nuevamente va ya la información en detalle de quién es quien solicita el trámite, si es el propietario o el autorizado, información general como nombre completo, dirección, ciudad, teléfono y su correo electrónico. Luego continuamos con la información del propietario. El solicitante puede ser no autorizado y ya aquí si va el propietario, entonces los datos del dueño, quien aparezca en certificado de libertad de tradición como propietario del predio. Entonces va el nombre, número de identificación, número de cédula, su dirección, ciudad donde reside, teléfono y correo electrónico. Aquí da la opción de agregar otros propietarios si la propiedad está a nombre de más de una persona. Aquí es importante establecer que acorde a la normatividad el INCA solo avala para acreditación, o sea, en este numeral para acreditación del predio, solo avala propiedad o tenencia. Es decir, que el certificado de libertad de tradición indique de que quien está solicitando, quien está diligenciado aquí como propietario del predio, aparezca en certificado de libertad de tradición como propietario en la última anotación del predio, que sea el propietario general. Si es más de un propietario, lo deben diligenciar. ¿Cuál otra acreditación manejamos? La tenencia. La tenencia, ¿cómo la pueden sustentar? Mediante un contrato de arrendamiento, usufructo del predio o de la plantación en específico. Entonces puede darse que el propietario sea, no sé, un ejemplo, don Luis Cárdenas, sea el propietario del predio certificado de libertad de tradición, pero resulta que don Luis Cárdenas tiene un contrato de arrendamiento con don Felipe y don Felipe es el que estableció la plantación, tiene todos los derechos sobre esa actividad comercial porque tienen un contrato de arrendamiento del predio. No es el dueño del predio, pero tiene una tenencia sobre esa propiedad. Entonces, en este caso, en documentos adicionales tendría que adjuntar el contrato de arrendamiento. Entonces, aquí iría la información del propietario del predio y en el contrato de arrendamiento, que lo pueden cargar como documento adicional,
ya nosotros haríamos la validación de que don Luis es el dueño del predio, pero el solicitante es don Felipe porque le está acreditando la tenencia mediante el contrato de arrendamiento. Lo importante del contrato de arrendamiento es que tenga una vigencia por todo el tiempo de la cosecha, del establecimiento, de la plantación forestal. O sea, debe ser un contrato de arrendamiento que soporte como mínimo unos 15 años, que es desde el establecimiento hasta la cosecha, para que pues la persona no tenga después inconveniente con el dueño del predio, ya que el registro saldría a nombre de la persona que tiene el contrato de arrendamiento, porque pues es quien nos está avalando de que tiene la tenencia del predio, de la finca en total para hacer su usufructo, incluida la actividad de la plantación forestal. La información del predio, entonces en cuanto a su departamento, municipio, la vereda, nombre del predio, número de matrícula inmobiliaria y número de cédula catastral, y le pide diligenciar o soportar la fecha de expedición del certificado de libertad, que no debe ser superior a 30 días de cuando se radique la solicitud. Si le ponemos una fecha superior a 30 días, entonces ahí el mismo sistema nos va a generar el mensaje de error indicando de que el certificado de libertad y tradición está expirado, entonces no lo va a dejar continuar con el trámite.